El operador se rige a lo que está establecido en el contrato, a lo que está establecido en las resoluciones del Ministerio de Educación y del ICBF respecto a una minuta patrón y a unos elementos nutricionales que debe tener esa minuta. De acuerdo a eso, los alimentos hoy en día se dan por medidas, por gramos, digamos, son entregados a las comunidades educativas encargadas de la preparación para ser servida en sitio. Situación que no ha sido posible ser entendida por algunos colegios o algunos beneficiarios porque se les parece extraño de que dicen así, 1 libra de carne para 15 estudiantes para una semana, ¿no? Esas son las denuncias particulares que han hecho. Pero entonces hay que entrar a revisar de fondo cómo está establecida la minuta. O sea, esa minuta tiene para un día cierto tema alimentario, para otro día, o sea, durante los 5 días de la semana. Habría que revisarlo. Es decir, no todos los días se le va a dar carne, no todos los días se le va a dar huevo, no todos los días se le va a dar arroz y así sucesivamente. Aclarando también que el programa de alimentación escolar tiene 2 elementos fundamentales y es que no es una obligación de alimentar a los niños que van a la escuela, la obligación de alimentar a los niños es de los papás. El programa de alimentación está diseñado en principio para brindar un complemento alimentario, es decir, unas medidas nuevas a los niños, que acá en Cauca, por la parte cultural, por la parte territorial, la minuta está diseñada para eso, digamos, aparte de dar un yogur, una galleta que está diseñada para dar un chocolate, una hojaldra, un arroz con un huevo revuelto, qué sé yo, lo que está en la minuta. Y solamente almuerzo para los estudiantes que están integrados en las jornadas únicas. En los colegios que tienen la jornada única está brindándose el almuerzo. Tanto para el complemento como para el almuerzo tiene un valor determinado para esa ración, que para el complemento son 1.426 pesos, si la memoria no me falla, y para el almuerzo son 2.300 pesos que está determinado ese valor ración. De acuerdo a eso se hace la minuta patrón, que es debidamente aprobada por el Ministerio de Educación, por el ICBF y por todo un equipo interdisciplinario de PAE que tiene la Secretaría de Educación. Entonces, en Bolívar, particularmente, pues obvio, yo siendo de Bolívar, siendo exalcaldesa del municipio de Bolívar, créame que siendo alcalde también tuve las mismas dificultades el primer año cuando asumí el cargo, toda vez de que ese primer año todavía el programa de alimentación escolar era manejado y organizado y administrado por el ICBF, donde el ICBF subcontrataba con las juntas de acción comunal que estaban debidamente organizadas. Entonces, un ejemplo, costaban 70 millones de pesos atender el PAE para la cabecera municipal. Pues las juntas de acción comunal estaban, digámoslo así, acostumbradas a recibir los 70 millones de pesos completicos y los administraban. Y podemos decir y dar fe de que era, digamos, bien organizado, porque no les daban solamente un complemento, sino que hacían rendir los recursos para un desayuno, un almuerzo y hasta una cena para los niños y niñas que se van a quedar a la cabecera municipal o a los diferentes colegios. Pero después del 2014, el programa cambia completamente desde las pautas del Ministerio de Educación. Ya no es operado por el ICBF, sino que le dan la carga a las secretarías de educación de los departamentos y a las alcaldías municipales para ya tasar un valor ración para un tema de una cobertura que es completamente limitada, y son las consecuencias que trae. Entonces, obviamente se trae una costumbre de poder atender, digamos, como estamos acostumbrados en nuestras regiones, a servir el morro de arroz, el morro con los diferentes complementos, a un cambio completamente de una ración mucho más limitada y mucho más poquita, por decirlo así. Entonces, eso ha sido difícil entenderlo en las comunidades, especialmente del sur del Cauca y del macizo colombiano. Esa es la problemática en sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora llegan los operadores. Ellos tienen la minuta patrón, tienen un valor ración y obviamente son operadores que tienen unos funcionarios, unos técnicos que tienen que pagar una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué pasa? De esos 1.420 pesos que vale el valor ración, de ahí se tiene que sacar para pagar el valor del transporte que cueste llevar los alimentos, de la cabecera a las veredas donde tenga que entregar.
se tiene que pagar el gas, se tiene que pagar las manipuladoras, que es otra exigencia que hacen, que se les debe pagar mínimo un salario mínimo a las que están preparando los alimentos. Pero la minuta patrón y la normatividad no dice que debe pagársele un salario mínimo, sino que le debe pagar por las horas realmente elaboradas en preparar ese alimento, que demoran 2 o 3 horas en hacer el complemento o el almuerzo. Entonces, lo que antes pagaba un salario mínimo, hoy se le paga mensualmente, qué sé yo, 30.000 pesos. Porque la hora la están pagando más o menos en 7.000 pesos o 4.000 pesos. Esa es otra discordia que hay dentro de todo ese tema. Otra situación es de que de ahí también se debe descontar el comprar los utensilios para el aseo del restaurante escolar, las escobas, los trapeadores, el desinfectante y todo eso. Entonces, ese 1.420 pesos va quedando aproximadamente en unos 900, 820 pesos, que son realmente el costo de lo que se va a recibir en alimentos. O sea, digamos, así está establecido legalmente desde el Ministerio de Educación esa forma de distribución de esos recursos. Entonces, en Bolívar, desde hace muchos años, desde que inició este programa a través de las secretarías y de las alcaldías, la comunidad exige que de esos 1.420 pesos se le entregue 1.418 pesos. Entonces, el operador quede con 2 pesos para hacer todo lo demás. Entonces, en esas son las pautas que no se ponen de acuerdo y no ha podido iniciar el programa de alimentación escolar. Lo mismo ocurrió en La Vega. Lo mismo ocurrió en Balboa. Y, digamos, se pudo acompañar desde la Secretaría de Educación y se pudo establecer unos acuerdos dentro del marco de la legalidad, pero que permiten la operación del PAE. Lo mismo pasó en Argelia, digamos, hoy hay normalidad en ese tema.